Este fue el texto que estudiamos al final. Sí, acompáñenme, por favor, al segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo está probando la culpabilidad de todos los hombres y nos deja claro que nadie tiene excusa. Eso es algo terrible desde el punto de vista de cualquier ser humano, que conozca o no conozca. Es algo terrible, ya que hablamos la semana pasada de dos juicios. No sé si recuerden. A los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra, y a aquellos que perseveran en hacer lo que a Dios no le agrada, su destino está básicamente definido, separado de la gloria de Dios totalmente. ¿Sí? Entonces, los niños pueden salir a su clase. Qué terrible, ¿verdad? Esta situación en la cual podemos reflexionar y nos hace, de hecho, reflexionar. Nadie podemos estar exentos, gracias hermano Rogelio, de la situación que al final va a venir. Dice el capítulo 2, hasta donde estudiamos el versículo 11, porque primeramente al judío y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y lo que le antecede a este verso es, versículo 1, eres inexcusable. Eres inexcusable. Y habla de los pecados moralmente aceptables. ¿Cuáles son los pecados moralmente aceptables? Los pecados que no son escandalosos, los pecados que están en lo oculto de nuestra mente y de nuestro corazón y que creemos que nadie se da cuenta. En realidad muchas veces es así. Podemos engañar a muchos, podemos engañar a todos, podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestro pastor, a nuestros hijos, pero a Dios nadie lo va a engañar, porque delante de su presencia todas las cosas están desnudas. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable tú que juzgas a otro, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Los pecados moralmente aceptables, hablamos de ello, hablamos de esos pecados que no son escandalosos, esos pecados que una vida moral se permite hacerlos. Y aparentamos estar bien delante de todos. Y si decimos, no, ese ladrón, ese ratero, ese mentiroso, que lo sienten, que lo disciplinen, es más. ¿Cómo no lo disciplinan, verdad? Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Todos necesitamos de la ayuda de Dios. Todos sin excepción necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. La exhortación delante de Dios es que no menospreciemos. Versículo 4, las riquezas de su benignidad. No las menospreciemos, sino que consideremos que Dios en su bondad no nos ha consumido porque es bueno. Porque no tenemos mérito alguno para que delante de Dios podamos permanecer vivos. Sí, esto es tan real como que se los estoy leyendo aquí, como que aquí hay una computadora. Eso es totalmente real. La Biblia.
Biblia lo menciona así. R.C. Sproul habla de una doble predestinación. Predestinados, me deja muy impactado el hecho de que si Dios decide rescatar a algunos a través de la predestinación y decide condenar a otros a través de aplicarles la justicia divina, en ninguno de los dos casos hay injusticia. Hay amor y hay justicia, pero no hay injusticia, porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Y por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, nadie tiene excusas, según el texto que estuvimos leyendo. Y Dios no hace acepción de personas en todos los sentidos, amados hermanos, en todos los sentidos. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, y ira y enojo a los contenciosos que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Como les dije, aquí menciona al judío primeramente y también al griego. Eso nos incluye a todos. Nos incluye absolutamente a todos. Pero gloria, honra al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Quiero hacer una aclaración que hice la semana pasada únicamente para contextualizar. No es por obras. Esto no quiere decir que si usted se porta bien va a alcanzar gloria, honra e inmortalidad. Las obras que usted y yo podríamos hacer son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hace que son el resultado de una regeneración inicial. Cuando nosotros nacemos de nuevo, como Jesús se refirió a Nicodemo, le refirió, es necesario nacer de nuevo. Cuando hay un nuevo nacimiento hay una regeneración, se vuelve a hacer algo, se hace nuevamente, y de una manera increíble empieza a haber un interés por agradar a Dios, por buscar a Dios, por conocer a Dios, por alimentarse de la palabra, por relacionarse con Él, por tener un tiempo con Él. De una manera increíble, la gracia irresistible se hace manifiesta. Es algo como se lo explica Jesús a Nicodemo. Es un misterio total. El viento sopla de donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Es un misterio. Así es la obra que Dios hace en los corazones, de manera increíble, respondiendo al llamado, respondiendo. Entonces, Jesús, la obra es totalmente de Dios, totalmente de Dios. Nosotros no hacemos más que ser obedientes en ese caso, pero nosotros no añadimos ni quitamos nada al hecho de la salvación. La salvación es un regalo que el Señor da por gracia, gracia del griego charis, que eso quiere decir favor inmerecido, algo que no nos merecemos, pero que Dios nos lo otorga en su benignidad, nos lo da. Eso da como resultado las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vuelvo y repito, las obras que nosotros hacemos de manera altruista, buscando hacer el bien, son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, motivadas por la regeneración que se ha llevado a cabo en nuestro interior, el cual, cuando nacemos de nuevo, es habitado por el Espíritu Santo. ¿Sí, mis hermanos?
no nos equivoquemos pensando yo me porto bien. Ninguna obra nos va a llevar a la presencia de Dios para estar con Él en buenos términos. ¿Sí me expliqué? Para estar con Él en buenos términos. Una obra nos va a llevar a su presencia. Nada nos va a reconciliar con Él más que el sacrificio perfecto de Cristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia y nos lava de manera permanente, borrando para siempre nuestros pecados. Él es misericordioso y bueno con nosotros. Entonces, tenemos excusa. Dios no hace acepción de personas. Porque tú eres judío y desciendes de Abraham, eso no importa. Dios puede levantar a hijos de Abraham de las piedras, eso no importa. Lo que importa es la justicia de Dios a través de Jesucristo imputada en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia. Vamos a continuar, versículo 12. Porque los que sin ley, les voy a leer hasta el versículo 16. Porque los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Ahora, no tenga miedo, no tenga temor, aterrorícese. Es algo que debe es preocupante, hermanos amados, porque estamos hablando de consecuencias eternas. No es cualquier cosa, hermanos amados, porque los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. El apóstol Pablo continúa aquí manifestando la culpabilidad de todos los hombres. En este sentido, todos los que sin ley han pecado también perecerán. Sin ley han pecado los gentiles, que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios, que está explícita en Éxodo 20, cuando le fue entregada a Moisés en las tablas de la ley. Ellos serán juzgados por su desobediencia directa al conocimiento de Dios que nadie puede negar. Nadie puede negar el conocimiento de Dios. La Biblia nos enseña con claridad que nadie puede negar el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y cómo se salvarán aquellos que nunca han escuchado? En realidad, Dios en su soberanía, en su misericordia, ha dejado lo necesario para todo. A Él no se le escapa nada. Ahora hay una predestinación en la cual nosotros estamos incluidos. Ahora, si usted está aquí, no es casualidad que usted escuche, que usted se ha expuesto a la verdad bíblica. Dios está esperando también que usted responda favorablemente en fe. ¿Sí, mi amado hermano? Fíjese.
Voy a repetir lo que dije. Los gentiles que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios serán juzgados por su desobediencia directa al conocimiento de Dios que nadie puede negar. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no pertenecen a ninguna de las 12 tribus de Israel. ¿Hay algún judío aquí? Todos somos gentiles. ¿Ok? Entonces, ponga atención. Por tanto, nadie se puede excusar. Dios ha cerrado ese camino, de modo que no tienen excusa. Ahora se preguntará, ¿por qué es repetitivo Usted lea la Escritura es enfática y repetitiva. De hecho, si usted recuerda las palabras de Jesús, de cierto te digo. O sea, en la cultura hebrea, el enfatizar es algo que es característico de los hebreos. Pero a lo largo y ancho de toda la Escritura, usted va a encontrar las mismas verdades con diferentes palabras. Entonces, tome en cuenta eso. Dios ha cerrado el camino de la excusa. Nadie puede excusarse. Todos tenemos cierto grado de revelación y eso nos hace inexcusables. Romanos 1:19, vaya conmigo. Ya lo vimos, pero lo vamos a recordar un poco. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Verdad que sí? Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dos cosas, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Ahora, Dios se los manifestó. Dios nos lo manifestó. En su soberanía nos lo manifestó. Él dejó evidencia de su existencia. Nos lo manifestó. En la misma naturaleza del hombre, a través de la razón y de la ley moral, Él se ha manifestado a nosotros los hombres. Ahora fíjense las cosas invisibles de Dios. Dos cosas que menciona ahí, dos atributos: su eterno poder y deidad. Estos son entendidos por medio de ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? La Biblia lo dice ahí, ¿verdad? Por medio de la creación. La creación, mi amado hermano, transmite un mensaje. La creación nos habla. El Salmo 19, recuerda lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le dice al otro día, y una noche a otra noche nos declaran la sabiduría de Dios. No hay lenguaje, ni hay palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra se escucha su voz a través de la creación, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Si los cuentan la gloria de Dios, amado hermano. Salmo 99:4 dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Hechos 14 del 15 al 17 dice: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Aquí el punto que quiero que resalte, o quiero resaltar, que quiero que resalte para usted, y quiero yo resaltar para usted, es que os convirtáis, versículo 15,
al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo y Bernabé contendiendo porque los habitantes de Listra los estaban llamando a uno Mercurio y a otro Júpiter, y ellos rasgaron sus ropas. No, ellos sabían que había un Dios, que había un poder. De hecho, todos ellos eran politeístas, veían dioses en todos lados, como muchas veces en las religiones popular hace algunos años se veía en las tortillas, en los bolillos, en el piso, en los charcos, ahí que se secaban los charcos y ¡ay, la Virgen del Charco! Perdón, pero es una realidad. Es una realidad que no estoy, no es en son de mofa, de verdad. La Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia dice que Dios está airado todo el día, todo el tiempo con el hombre porque le faltó conocimiento de Dios. Así dicen en el libro de Oseas. Y no es en son de burla, es en son de reflexión. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas a que conozcan al Dios vivo. No sabemos si esa persona que le compartamos va a responder de manera favorable, pero nosotros les presentamos la oportunidad, ¿verdad? Los apóstoles decían, realmente vemos cómo Dios ahora les ha dado a los gentiles la oportunidad del arrepentimiento que lleva a la salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. Recordemos, entonces vuelvo a la parte de que nadie nos podemos excusar porque Dios se hace presente a través de todo lo creado. ¿Sí? Hechos 17 del 23 al 28 nos dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, es el apóstol Pablo nuevamente en el Areópago, cuando iba a predicar en el Areópago, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. De una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos suyos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vemos nuevamente la afirmación que contienen las Escrituras, en la cual nos dice de manera afirmativa que Dios hizo todas las cosas, todo lo que hay aquí en la tierra, todo lo que vemos, todo lo que no vemos, incluso que está más allá, nuestra vida misma, el aire que respiramos, todo. Dios es el creador. Entonces podemos ver sus maravillas. Vemos los árboles, vemos los ríos, vemos los mares, vemos la hermosura de las aves, los colores tan hermosos de las aves,
Me impacta cómo el Señor en su misericordia hace las aves tan coloridas, las guacamayas, ¿verdad? Cuantísimos colores, ¿verdad? Y Dios hace todo perfecto y fíjese, todo totalmente equilibrado. Imagínense que yo aquí me vistiera aquí enfrente como se viste una guacamaya. ¿Cómo me verían? Totalmente ridículo, ¿verdad? Guacamaya, de colores. Pero Dios hace todo perfecto. Qué preciosa se ve una guacamaya con todos los colores que trae. ¿Verdad que sí? Dios hace todo perfecto, amados hermanos. Podemos disfrutar de la comida, el gusto. Podemos disfrutar de bellos paisajes, la vista. Podemos disfrutar de unas buenas notas musicales. Todo es por la misericordia de Dios. Dios es bueno. Su eterno poder, por lógica, es necesario que el Creador, que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo sustenta todo el tiempo, sea un ser de poder formidable. No es cualquier cosa. Dios es el único Dios poderoso y verdadero. Todo lo puede. Su deidad, es decir, su naturaleza divina en particular, su fidelidad, su bondad y su gracia. Ahora, el hombre lo ve. Por eso es porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios a través de lo que hago. Por eso es por lo que nadie tenemos excusa. ¿Sabe por qué? El hombre lo ve. Usted está aquí, pero hay mucha gente allá afuera que no está inquieto por eso. No le inquieta en ninguna manera. No tiene ningún interés. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los cielos cuentan su gloria. Sí está consciente, pero toma la decisión de hacerlo a un lado. La Biblia es muy dura, hermanos. La Biblia es muy dura, la palabra de Dios es muy dura. El hombre lo ve, pero decide abiertamente ignorar todo lo que ve. Entonces, no tiene excusa. Y entonces, Dios hace responsables a todos los hombres al no querer reconocer lo que Él les ha mostrado de sí mismos en la creación. De sí mismo en la creación. Y vemos la respuesta del hombre. Por lo cual, no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, dice el versículo 21, ni le dio gracias. No lo tomó en cuenta. Dice el versículo 28 de ese mismo capítulo 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada. Y dice el versículo 32 de ahí mismo del capítulo 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Y dice el 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta conciencia es como una alarma que Dios ha puesto en nosotros, que nos hace decir, hey, aguas, hey, eso no está bien. Venía platicando yo con mi hijo en la mañana, hasta que veníamos de camino.
Mentir. Qué fácil se te hace mentir muchas veces. Mientes una vez, al rato se te facilita, y como mentiste una vez, o para cubrir esa mentira mientes otra vez, y como viste que no pasó nada, ahora tiene que cubrir 2 mentiras y vuelves a mentir, y se hace una bola de nieve. Mire, hermano, eventualmente esa conciencia queda cauterizada. El Señor la entenebrece y somos abandonados a una mente reprobada. Esto es algo terrible, hermanos. Esto es algo terrible, de verdad. Ahora, incluso aquellos, definiendo esta parte, que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, han recibido un testimonio claro de la existencia y del carácter de Dios. Pero la mayoría de ellos han preferido no tomarlo en cuenta. ¿Y por qué digo la mayoría de ellos? Vea a su alrededor. Hay muchísima gente en el mundo. ¿Y sabe una cosa? Por eso la puerta que lleva a la perdición es ancha. Lo he dicho en alguna otra ocasión. Porque van por manadas, por millares. Mientras que en la puerta angosta, cuentagotas, hermanos, siéntase privilegiado, porque Dios lo volteó a ver y lo eligió para que usted estuviera aquí. Amén. Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, para que en su momento lo glorifique. Glorifique ese cuerpo, le dé un cuerpo glorificado. A los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos, vaya conmigo a Romanos 8, 29 y 30. No quiero inventar nada, pero necesito mencionar esto porque es importante. Y lo vamos a leer para atrás. Lo vamos a leer para atrás para entenderlo. Ocho 29 dice: los que conoció los predestinó, conforme a los que predestinó. 8:30. Ok. A los que glorificó, a estos los justificó. Ahora, a los que justificó, antes los llamó. Ahora, a los que llamó, los predestinó. Usted y yo creo con todo mi corazón, creo fervientemente que usted y yo, el Señor nos vio con misericordia, nos predestinó, y en base a esa predestinación, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, en base a esta predestinación nos llamó. Por eso está usted aquí. Nos llamó, y respondiendo al llamado, nos justificó. Y en su momento Él nos va a glorificar en la última etapa, cuando vayamos a su presencia, en la necesidad de tener cuerpos glorificados, aptos para estar en su presencia. Este cuerpo es corrupto, no tiene la capacidad de estar en su presencia.
Pero vea la bondad de Dios. Vea la bondad de Dios. Entonces, si una persona responde a la revelación que tiene, así sea nada más que la revelación natural, lo que vemos, lo que Dios nos permite ver, lo que Dios nos permite apreciar, lo que Dios nos permite disfrutar, fíjese, Dios suministrará, proveerá, nos acercará los medios necesarios para escuchar el Evangelio. Dios es bueno, hermano. Amén. Amén, amén. Dios es bueno. 3 ejemplos: el eunuco y Felipe. El eunuco no era gentil, venía escudriñando, venía buscando de Dios, respondiendo a la revelación natural. Seguramente algo le inquietó el Señor en su llamado. El Señor proveyó la vida de Felipe para que fuera y le compartiera. Incluso fue bautizado, ¿verdad? Sí. Ese fue el eunuco. Ahora, la vida de Cornelio. Cornelio era un gentil, igual que usted, igual que yo. Pero la Biblia dice que él era un hombre piadoso, que buscaba de Dios. Y Dios le proveyó en visión Pedro. ¿Recuerda el carcelero de Filipos cuando se dio cuenta y reaccionó también ante la situación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor provee los medios. Cuando alguien en su razonamiento considera lo que Dios hizo, ve que debe de haber un creador, Dios le va a proveer los medios. El medio es la predicación, hermano, la predicación de la palabra. Por eso nosotros no debemos de dejar de predicar la palabra. Ese es el medio, y nosotros somos los encomendados a llevar a cabo este evento de la evangelización. Nosotros tenemos que hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Dios pudo enviar ángeles, pero decidió enviar hombres en su soberanía. Nosotros somos los encargados. Nosotros tenemos esa autoridad de las llaves. ¿Se acuerdan? Las llaves del reino. ¿Se acuerdan? Lo que se le dio a Pedro. Nosotros tenemos esa autoridad también. Las llaves del reino es la predicación del evangelio, no es otra cosa. Ahora, los que han tenido conocimiento, ahora vamos con los que han tenido conocimiento. Mire, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y esos que sin ley han pecado tienen la revelación natural. Los cielos cuentan su gloria. Dios hizo todas las cosas. Dios es el creador de la vida. ¿Sí? Ahora, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Los judíos y muchos gentiles hemos sido expuestos a la palabra de Dios y a su ley moral. Y tendremos que responder por ese mayor conocimiento de la palabra de Dios. Sí, hermano.
podría decirse que será más grave la situación. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque tendréis mayor condenación. Muchas veces sentimos la capacidad de enseñar, pero es importante que enseñemos bien, que enseñemos la verdad. Ay de aquel que ponga tropiezo a alguno de mis hijitos, es mejor que se cuelgue una piedra de molino en el cuello y se eche al agua. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es una ordenanza. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Por eso, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Como dije, muchos hemos sido expuestos a la palabra de Dios y a su ley moral, y tendremos que responder por ese mayor conocimiento que hemos hecho. Mateo 11, del 20 al 23 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, se refiere a las ciudades, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Fíjese, ¿por qué? Porque ahí hubo manifestación de Dios. Ahí estuvo presente todos los milagros que Dios hizo, todos los portentos que Dios hizo, todas las maravillas que Dios hizo, que Jesucristo hizo. Jesucristo es Dios mismo. Todo lo que hizo. Y ellos le dieron la espalda. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Pero no, deciden darle la espalda. Hechos 6 del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Tomamos muy a la ligera, hermanos. Hay mucha gente que toma muy a la ligera. Pero no son los oidores, dice el texto, nuestro texto de estudiar. Dice el versículo 13 en la parte primera: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores los que serán justificados. Es muy fácil decir, es muy fácil hablar, es muy fácil aceptar, pero nuestras obras ahogan nuestras palabras. Ahora, mis hermanos, porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores, versículo 13, los que serán justificados. Estamos en el capítulo 2, versículo 13. Son los que serán justificados. Este verbo y todas las palabras relacionadas que se derivan de la misma palabra griega, justificación, ocurre unas 30 veces nada más entre Romanos del 2 al 13 y del 5 al 1. Nada más. Este término legal proviene, legal y forense además, es totalmente judicial, legal. Viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver
con declaración o declarar a alguien justo. Este veredicto incluye, fíjese bien, la bendición, la bondad de Dios, lo grandioso, lo maravilloso que es este veredicto de declararnos justos a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Incluye perdón por la culpa, incluye abstenerse del castigo merecido, incluye que somos librados del castigo, incluye la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. La justicia de Cristo es imputada a nosotros, es puesta sobre nosotros. No somos más culpables, no hay más culpabilidad en nosotros, no hay más pecado que nos condene. Venimos a ser limpios delante de Dios, venimos a ser justos delante de Dios. Qué bendición, no se goza, hermano, por esta bendición. La bondad de Dios es infinita, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Perdón de la culpa y el castigo del pecado. Y además nos imputa la justificación, la justicia de Cristo en nuestro favor. Eso es lo que necesitamos para ser aceptados por Dios en su presencia. La justicia perfecta de Cristo. Solo a través de los méritos de Jesucristo es que nosotros podemos estar un día en la presencia de Dios con la tranquilidad de saber que no seremos condenados, sino que al contrario, como lo dije la semana pasada, mencioné 2 juicios para galardones. No así en el juicio del gran trono blanco, cuando el Señor sacará toda la lista. Se te dijo tal día, tal hora, tal minuto, fue tal persona. Señor, pero es que no escuché bien. No te preocupes, mira, también se te dijo este día, este. Porque el juicio, recuerde, será según verdad. Será según verdad. Y no hay manera de excusas. Dios cierra todos los caminos. No hay manera de excusas. Y yo no le quiero espantar, únicamente le estoy tratando de explicar lo que el texto bíblico nos dice. Es mi deber ponerle al tanto, amado hermano, amado amigo. Es mi deber ponerle al tanto. Yo no quiero que Dios me diga, es que no dijiste lo que debías decir. No, mi amado hermano. La oportunidad es hoy, porque está establecido que muramos una sola vez y después juicio. La oportunidad es hoy. La oportunidad es mientras estamos en vida. Es en vida, amados hermanos. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Jesucristo. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario, e imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios. La obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los creyentes fieles y verdaderos. Así es Dios de bueno. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Filipenses 3, capítulo 8, versículo 9 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La Biblia es clara. Es clara. Necesitamos prestar atención al llamado de Dios, mis amados hermanos. Debemos concluir que la justificación, hermano amado, es gratuita y es por gracia. Se lo digo nuevamente, no me la merezco, hermano, pero Dios me la da en respuesta a mi fe. No se la merece, hermano amado, pero Dios se la da. Eso es gracia. No nos lo merecemos, pero Dios nos la otorga, nos la regala, no porque valga poco, sino porque vale tanto que nadie la puede pagar. Nadie. Romanos 1:5 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de los muertos y por quien recibimos la gracia, dice. Está hablando de Jesucristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones. La gracia, nuevamente, el regalo que no merecemos. Y Dios muestra a los pecadores culpables. La salvación es un regalo. Ese es el regalo que no merecemos y que Dios muestra a los pecadores culpables. La salvación es un regalo. No lo desprecie, atesórelo. Dele gracias a Dios que lo miró con misericordia, lo eligió, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y un día lo va a glorificar. Gracias es el regalo que no merecemos y que Dios nos muestra. La salvación es un regalo de Dios, apartado por completo de cualquier esfuerzo humano. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 14 del texto que estamos estudiando. Hacen por naturaleza. La ley la hacen por naturaleza. Sin conocer la ley escrita de Dios, las personas en una sociedad X aprecian por lo general intentan en su práctica, en sus principios más básicos, la justicia. Esta es una característica normal, instintiva de las culturas, que se les permite valorar las cosas como la justicia, la honestidad, la compasión, la bondad hacia los demás. Muchas personas que son moralmente buenas, aunque aparentemente no conocen a Dios, tienen cierto conocimiento de Dios, muchas de ellas. Muchos se pronuncian ateos, el prefijo a es sin, teos, Dios, ateos, sin Dios. Muchos se pronuncian ateos, pero porque no quieren darle cuentas a nadie. Generalmente es por eso. Y muchos piensan, ay, es que si me vuelvo cristiano, voy a tener que dejar de tomar, de fumar, de bailar, de emborracharme,
de andar haciendo esto, de andar haciendo aquello. La realidad es que cuando Dios impacta tu vida, el Señor lo llena todo. Amén. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. Y eventualmente todo eso va desapareciendo del deseo de nuestra carne. Y es transformado a través del Espíritu Santo por una ansiedad por buscar de Dios. Es increíble. Es increíble. Pero te da por buscar de Dios. Si no te da por buscar de Dios, déjame decirte, amado hermano, algo anda mal. Algo anda mal. Cuando Dios regenera una persona, ¿qué es lo que es el nuevo nacimiento? Un resultado de la regeneración es la búsqueda de la santificación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 22. Este versículo es muy claro en relación a lo que le estoy mencionando. ¿Puede leerlo, hermano, si gusta? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A eso me refiero. Si en realidad conocimos la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por el Juan 14:6. Si en realidad conocemos la verdad nos hará libres, hemos sido libertados. Si en realidad hemos sido libertados del pecado, debe de haber evidencia. Esta evidencia es un fruto. ¿Cuál es el fruto? La santificación. Y la vida eterna. Y como fin, la vida eterna. Aquí el punto es el fruto, la evidencia. Si no está pasando eso en su vida, algo anda mal, amado. Algo está sucediendo. Es necesario que busquemos fervientemente de Dios. Tenemos que ir creciendo, y como dije hace 1 o 2 semanas, no sé si fue el de los miércoles o fue el de ahorita, hay cristianos que limitan el cuerpo a que no le salgan los colmillos. Prefieren permanecer en la infancia espiritual. ¿Qué pasa con un niño que es un niño pequeño? Hay algo que siempre decimos de los niños. ¿Quién como los niños que no les preocupa nada? ¿Sí o no? Mira, ellos juegan, ellos disfrutan. Pero si nosotros como creyentes pasan los años y seguimos disfrutando, o tenemos síndrome de Down espiritual, o de plano, nunca hemos sido libertados del pecado. Por eso no hay fruto. ¿Me doy a entender? Necesitamos crecer, amados hermanos. Necesitamos crecer. El crecimiento espiritual es indispensable y básico para un creyente. ¿Qué estás haciendo? Pregúntatelo, ¿qué estás haciendo? Voy a continuar. Hacen por naturaleza, me quedé ahí. Hacen por naturaleza la ley. Sin conocer la ley escrita de Dios, las personas en una sociedad pagana aprecian ciertas cosas, lo que les mencioné hace rato. La justicia, la honestidad, la compasión, la bondad hacia los demás, lo cual refleja que la ley divina está en nuestro corazón. Hay algo que nos va a acusar, hermanos amados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
La ley para sí mismo, su práctica de algunas cosas buenas y obras buenas, y su aversión a las cosas malas, demuestra un conocimiento innato de la ley de Dios en nuestras vidas. Ahí está el conocimiento innato ahí, de la ley de Dios en nuestras vidas. Un conocimiento que testificará, escuche bien, en nuestra contra en el día del juicio. Sí, sí, hermano. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. Su práctica de algunas buenas obras y su repudio contra algunas malas obras demuestra, pone en evidencia su conocimiento innato. Nació con eso. Su conocimiento innato de la ley de Dios, la cual, dice la palabra, está escrita en nuestros corazones. Eso, amado hermano, eso testificará en nuestra contra en el día del juicio. Qué terrible, ¿no? ¿Quién cree usted que se va a escapar? Nadie. Nadie. Versículo 15. La obra de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Se puede entender mejor como las mismas cosas escritas en la ley mosaica, la conciencia o con conocimiento, literalmente. Aquel sentido instintivo sobre el bien y el mal que produce culpa cuando nosotros rebasamos lo que sabemos que está bien y lo que está mal. Produce en nosotros un efecto. Sabemos que estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Además de una conciencia innata de la ley de Dios, los hombres tienen un sistema de alarma, como les decía yo hace rato, que se activa tan pronto eligen ignorar o desobedecer esa ley. Pablo urge a los creyentes que no violen su propia conciencia ni lleven a otros a hacer lo mismo. Porque si ignoran las advertencias de la conciencia, esta se vuelve, lo que les decía que yo le explicaba a mi hijo, cada vez más insensible, al grado que llega a silenciarse por completo. Ya quedó cauterizada. Y el Señor, ¿sabe qué? Se hace un lado. Qué terrible, hermanos, ser abandonados por Dios. Qué terrible. Ay, Dios nos guarde, ¿verdad? La conciencia es el sistema de advertencia del alma, hermanos, que permite a los seres humanos contemplar los motivos y acciones para evaluar con exactitud qué es bueno y qué es malo. Para que funcione como Dios la diseñó, la conciencia debe estar informada. Que mencionaba nuestro hermano en la escuela dominical. Una conciencia informada de los parámetros morales de Dios, los parámetros espirituales de Dios,
lo cual requiere que nos sometamos al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Nos sometamos al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Esto quiero dejárselo bien claro, porque no quiero que usted se someta al Espíritu Santo por medio de las experiencias. Esto no es así. Nos sometemos al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Como siempre digo, quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta y lo va a escuchar. Ahí está Dios hablando. Pablo apeló al tribunal humano supremo, nuestra conciencia. Porque nuestra gloria es esta, dice 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Ay, Dios, ayúdanos, Señor. Y versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo no estaba hablando de palabras suyas, de su evangelio. Evangelio del griego evangelión, que quiere decir buenas obras. Él estaba perfectamente consciente de que cuando él utilizaba la palabra evangelio se estaba refiriendo a las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, la oportunidad de una reconciliación con Dios. Las buenas nuevas de salvación. Se refiere en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, se refiere al final de los malos que tendrá lugar ante el juicio del gran trono blanco. Al juicio del gran trono blanco. Una referencia que a los motivos que se esconden tras las acciones humanas. Vemos en 1 Crónicas 28:9 cuando Dios habla y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. No seamos cristianos de banca, cristianos de silla, cristianos a medias tintas, cristianos nominativos. Eso no va a ser más que un lugar en el infierno. Perdónenme que se lo diga, pero venir a la iglesia no salva a nadie, hermanos. Jesucristo salva a todos. Amén. La sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, imputada a nuestras vidas, a cada una de ustedes, de sus vidas, eso es lo que salva. Eso es lo que da libertad. Y si de veras han sido libertados del pecado, deben tener como fruto vuestra santificación, buscando cada día agradarle al Señor, para que su fin sea la vida eterna con Cristo. Es importante que vayamos delante de Dios. Es importante que nos acerquemos a Él. Es importante que no minimicemos el hecho de que yo sí soy creyente, yo voy a la iglesia, yo cumplo con asistir, pero es importante que revisemos las motivaciones de todo lo que hacemos. Hay mucha gente que le agrada la vida moral
La vida moral de las iglesias. Porque en las iglesias hay mucha gente, tengo que decirlo, hay mucha gente que tiene muy altos valores morales, se porta bien. Son altruistas, tienen buenas acciones. Pero nada de eso nos da oportunidad delante del juicio de Dios. Salmo 139, versículos del 1 al 3. David, el salmista David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hermanos amados, ¿quién puede ocultarse de Dios, ocultar sus pensamientos delante de Dios? ¿Quién de nosotros podemos tenderle una trampa a Dios? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No su propio mensaje personal, hermano amado, sino el mensaje recibido por revelación divina acerca de Jesucristo. Es lo que Pablo estaba diciendo cuando estaba hablando de que era su evangelio, de que era que en el día del juicio Dios juzgará a todos los hombres porque conoce todas las cosas. Nada le es oculto al Señor. Y si Él se estaba refiriendo, estaba haciendo esta afirmación de su evangelio, estaba hablando de las buenas nuevas que Dios le había dado. Lo vemos en Romanos 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de la salvación. Él está hablando de las buenas nuevas en contraste con la mala noticia del juicio para aquel, mala noticia para aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Tenemos que buscar de Dios, mis amados hermanos. Este llamado que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Roma, demostrando la culpabilidad, demostrando que como hombres no tenemos excusa, demostrando que como hombres, aunque no hayamos escuchado la ley, tenemos la revelación natural, demostrando que cuando nosotros nos interesamos en buscar de Dios, sabiendo que la revelación natural nos está diciendo que hay un creador, el Señor provee a alguien que nos traiga la palabra de salvación. El Señor es bueno y el Señor no nos va a dejar. Tenemos que prestar atención, hermanos, al llamado de Dios. Tenemos que prestar atención porque, créame, hermano, tenemos que temer profundamente fallarle o jugar al cristiano, hermanos, porque no habrá excusa. No habrá excusa, mi amado hermano. Máxime si nosotros le conocemos. Quiero terminar con este pensamiento de John Owen, mis hermanos. Si estás luchando contra el pecado, dice John Owen, estás vivo. Pero si el pecado te gobierna,
muy vivo que te sientas, estás muerto. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque no tenemos excusa. Conocemos a Dios, conocemos sus mandatos, conocemos su ley. Dios es bueno. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración e inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, por la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Gracias por hablar en nuestras vidas. Gracias por hacernos reflexión, Señor, de lo que tú eres. Gracias por darnos a conocer tu palabra, Señor. Gracias, amado Señor. Nos sentimos, Señor, infinitamente agradecidos, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, sino que todo lo contrario, estamos aquí, Señor, y estamos, Señor, conscientes del amor que nos tienes. Estamos conscientes de la oportunidad que nos has dado. Estamos conscientes del llamado que nos has hecho. Estamos conscientes de que pudiendo haber llamado a cualquiera, tú me llamaste a mí, tú llamaste a mis hermanos. Gracias, Padre, por cada matrimonio, por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada anciano. Gracias, amado Señor. Ayúdanos a ser mejores. Impáctanos, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. En Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le dejo el lugar a mi hermano